Somos lo que pensamos. Gladys en Éxitos. 4:43, saludamos al profesor Maturén. Luis Maturén es ingeniero civil con maestría en administración de empresas, mención finanzas y mercadeo. Justamente en mercadeo ha ido ya especializándose todo el tema de conducta humana y tiene de hecho una empresa que se llama Datos Group con la cual están constantemente asesorando en esta área. Y además se ha especializado en influencia transformadora. Lo tenemos en el segmento cada vez que se puede, cada vez que él puede, inmediatamente lo incorporamos a Somos lo que pensamos. Y hoy para hablar, profesor, sobre el tema de la concentración, la pérdida de la concentración, en lo que reportan incluso los últimos análisis, investigaciones que se vienen haciendo con la influencia de las redes sociales. Buenas tardes y bienvenido. Gladys, qué gusto compartir otra vez con tu audiencia. Gracias. Efectivamente, se está convirtiendo en un tema el hecho de que las personas se han hecho mediciones de su capacidad de concentrarse y hoy hay una reducción con respecto a décadas anteriores y básicamente lo aducen a que realmente las personas pasan tanto tiempo consumiendo contenidos de corta duración y de temas muy variados, Ujú. entonces tu mente va cambiando, porque aunque creemos que tenemos un cerebro multitasking, eso se ha demostrado que no es así. Tenemos algo que se llama atención selectiva y básicamente tenemos foco en nuestra atención en un tema que lo cambiamos rápidamente. El asunto es que entonces lo acostumbramos a que no tenga capacidad de concentrarse. Eso, Ujú. unido a otro elemento, se convierte en algo peligrosísimo, que es la inteligencia artificial, que tiene capacidad de crear gran cantidad de contenido, muy corto también, que puede ir creando una matriz de opinión. Y como tenemos capacidad de discernir, de analizar, de digerir ese contenido, entonces somos fácilmente manipulados como sociedad. Mm. Pero eso ha sido de siempre. Ahora se sumaron las redes sociales, este contenido, como dice usted, infinito, y ahora también la inteligencia artificial. Entonces, lo que puede es empeorar un escenario que ya venía dando tumbo. Eso es cierto. Ajá. Lo que es ahorita que es exponencial, porque anteriormente las personas quizás tenían más sentido común porque hacían más análisis, hacían digerían más los contenidos, generaban un sentido común un poco más elevado y ahora sencillamente poco a poco te vas acostumbrando a consumir, consumir, consumir y no le das tiempo al cerebro de procesar, sino sin darte cuenta vas alimentando un subconsciente y luego tomas decisiones sin saber por qué las estás tomando. Ajá. Y entonces, ante esta realidad, que ya la vivimos, además a mí me preocupa y por eso tenemos siempre, bueno, el interés de entrevistar a personas como usted para poner resaltado la importancia de un pensamiento crítico, de trabajarlo siempre, de tener el criterio, el sentido común para tomar mejores decisiones en lo individual y como colectivo, porque además lo vemos muchas veces mal o traducido en una mala decisión, por ejemplo, a través del voto, con las interpretaciones que Sí. se hacen y lo básico que somos ante discursos muy obvios, que son populistas, que lo que buscan es eso, manipular obviamente el voto a favor, pero después en la práctica pues terminan ya revelando lo que eran las verdaderas intenciones que incluso se pueden interpretar desde el inicio, desde ese discurso electoral, pero no se ve, a mí eso me impresiona. Porque muchas veces parece, uno se pregunta, pero ¿cómo fue esto posible? Y es más estudiado de lo que parece. Es decir, el manejo de esta información para crear esas matrices de opinión y quizás satanizar personas y a otras endiosarlas se Ajá. ha estudiado bastante. Con la inteligencia artificial esto se potencia porque entonces es un algoritmo que va aprendiendo por sí mismo que te va manipulando. Pero no tenemos que satanizar la tecnología, Gladys, porque sé que la solución más fácil es apaguemos la No. inteligencia artificial, apaguemos las redes sociales, lo cual no es posible porque eso no tiene marcha atrás. ¿Cuál es la solución? Debemos tener conciencia de que existe ese riesgo y debemos acostumbrarnos a tener ciertos periodos de concentración, de pensamiento analítico, de decidir en ocasiones, ¿esto me hace sentido o no me hace sentido? Y comprender que todo lo que se dice en redes sociales no necesariamente es cierto porque puede ser manipulado. Ujú. De hecho, con inteligencia artificial se pueden crear ahora videos, voces, y entonces podrías estar escuchando a alguien que tú crees que es esa persona y realmente no es esa Sí, persona. eso preocupa mucho, porque si ya sin eso, ya veíamos a, pues, a personas absolutamente confundidas y compartiendo fake news.
Ahora no sé cómo será. Vivo atrapando, y creo que a muchos les pasa atrapando ese fake news y uno dice, pero espérate un momentico, revisa las características. Es muy obvio, además, en algunos casos puede confundirlo a uno, pero otros es muy obvio, igual la gente los comparte como si fuesen ciertos y esa desinformación es muy dañina. Y cada vez va a ser más difícil poder identificarlo. Es decir, si ahora lo hacemos, qué bueno porque ya comenzamos, pero hay personas que ni siquiera lo hacen. No, no, por eso. Pero cada vez se nos va a hacer mucho más difícil porque cada vez esta inteligencia artificial va aprendiendo y es mucho más desafiante, por ejemplo, cuando hablamos de pruebas en un juicio donde la persona acusada, siendo culpable, puede argumentar de que no está seguro si ese video o ese audio fue creado con inteligencia artificial. Y estamos viendo un video donde él comete un delito, pero ese puede ser un argumento donde él puede Ujú. decir, yo no sé si este video es cierto o lo crearon con inteligencia artificial. Bueno, pero que me dice si ya igual antes de que si hay algún tipo de pronunciamiento, por ejemplo, dentro del ámbito judicial, un debido proceso, que a alguien se lleve, por ejemplo, a tribunales, pero que pueda declarar, pueda argumentar con su defensa y al mismo tiempo los testigos, etcétera, para llegar a una conclusión y decir si es culpable o no. Antes de eso ya todo el mundo mandó a esa persona a la hoguera. Y también es cierto, eso puede ocurrir. Es decir, yo Con las puedo redes sociales destruir la ocurre. reputación de una persona. Nadie está exento y a mí eso es un poco también el temor y a veces cuando veo respuestas, obvio, hay cosas en las que uno se distancia inmediatamente y dice, esto no me gusta, me genera ruido, esperaré a ver qué pasa, que las acciones de esa persona, los hechos y el tiempo me vayan evidenciando si estoy ¿sabes? En lo correcto, en dudar y en desconfiar. Pero eso rara vez ocurre, profesor, y inmediatamente la gente ya no ha terminado bueno, de medio averiguar ni siquiera quién es la persona y dicen culpable, listo, ya está. Con lo que se leyeron en las redes, por lo que se generó como matriz de opinión y todo el mundo hace exactamente lo mismo, o mucha gente lo hace y uno dice, wow, ¿por qué esa necesidad Es así. de destruir Ahora, antes de averiguar? qué difícil es ahora el papel del periodismo, porque realmente tienes que dar noticias, por lo cual tienes que ser rápido en comunicarlas, pero por otro lado tienes el riesgo que no sabes si estás pues, transmitiendo un mensaje que no es cierto. Entonces empieza a hacer algo muy difícil que siempre necesitas la validación Siempre. y siempre, pero es que la desventaja es que la inteligencia artificial te crea no solamente una noticia, es que muchas noticias por diferentes fuentes, que ahí es donde viene la dificultad de determinar si es cierto o no. Sí, y es válido el cuestionamiento, es parte de ese pensamiento crítico, pero con responsabilidad también, profesor, ese es el Sí, llamado, porque además eso, antes de averiguar, la gente ya está inmediatamente atacando, incluso hasta destruyendo, pues llevando al paredón, crucificando a alguien. Y uno dice, primero la necesidad de hacer leña del árbol caído, eso por un lado. Eso siempre pasa, es así como que no me importa. Ay, me caía muy bien. Incluso contrastes como que alguien de repente puede decir, te admiro mucho a alguien y al día siguiente está diciendo, no, ya, muérete ya, porque hizo algo que supuestamente es cuestionable, o sea, y ni siquiera averiguado y se lleva o se deja llevar por el pensamiento colectivo. sí, el sentido común es el que tiene que prevalecer y decir, oye, como una persona que ha tenido toda una vida con cierta forma de comportarse, con cierto, digamos, ha construido una reputación, ¿por qué razón va a cambiar tan violentamente? Ese es el tipo de cosas que tenemos que ir desarrollando poco a poco para poder ganarle a esta inteligencia artificial. Entre otras, porque es un contenido que está ahí, como dice usted, no lo podemos satanizar, sino darle el correcto uso, pero ya Así vemos es. que incluso sin existir las redes sociales, esa era la naturaleza del ser, el comportamiento. ¿Te pareciera que es algo como con lo que vamos a vivir con inteligencia, sin inteligencia artificial? Porque nos falta la inteligencia emocional y la capacidad de análisis con criterio de realidad, obviamente, hacer finas distinciones y sentido común para tener un criterio más acertado sobre la realidad, sobre los hechos y responder también de la mejor manera. Es así, sin duda lo que sí nos esperan son años de muchas cosas maravillosas que vamos a estar viendo y hay que ir aprendiendo nuevas herramientas y no distraernos y permitir que el uso de contenido en forma abusiva, continua, de contenidos de corta duración, de temas muy variados, nos hagan perder esa capacidad que tenemos de concentrarnos, de analizar, de discernir lo que estamos consumiendo. Mm. Creo que hay que analizar lo que consumimos y ese puede ser un ejercicio interesante, es decir, lo que estoy viendo me hace sentido o no me hace sentido. No sencillamente
consumir inconscientemente porque en cierta forma te pueden estar programando el cerebro, pues. Adicional, exactamente. Gracias por haber estado con nosotros una vez más, A ti, profesor, Gladys. y haber además destacado esto que es parte de una dinámica, es parte de nuestra realidad y hay que abordar, bueno, con sentido común, siempre alerta, atento, sin satanizar, pero dando el mejor uso y que eso no nos manipulen. Ya bastante, ¿no? Que tenemos en la historia de nuestra existencia, pues muchos hechos de manipulación por diferentes vías y ahora a través de las redes sociales con los algoritmos y la inteligencia absolutamente medidos, estamos escaneados completico y saben qué es lo que queremos recibir, qué queremos escuchar, qué es lo que queremos comprar, consumir, etcétera, y lo vemos incluso hasta en las menciones que a veces uno hace, que sorprende, pero es así, que uno dice, ay, no sé, empiezas a hablar, qué sé yo, de algún tipo de técnica y, así, y inmediatamente te empiezan a aparecer anuncios publicitarios vinculados con ese tema que mencionaste en una reunión privada, supuestamente sin ningún tipo de conexión, pero está desconectado. Vamos a despedir, te tienen conectado a alguna parte, Es así. una máquina superior, profesora, y así nos están mandando. Esas son las teorías de conspiración en las cuales no me voy a meter ahorita, pero en fin, gracias, porque además también a A ti, esas ni las Gladys. descarto, ni las compro como ciertas, hasta cuando que uno tenga hechos lo suficientemente contundentes que te permitan creer que sí, que existen todas esas conspiraciones. Por lo pronto, pues ahí están, las observo, las analizo, como bien sugiere nuestro invitado de hoy, ese pensamiento crítico es importante para protegernos y tomar las mejores decisiones en lo individual y como colectivo. Ahora sí despido el programa.